Hola, hola, gente bonita de San Andrés, gente bonita de amistad. Es un gusto para mí poder compartir el día de hoy la palabra del Señor con ustedes. Y quiero que abramos en el libro de los comienzos, en el libro de Génesis, en el capítulo 22 exactamente. Y antes de entrar en esta historia, quiero contarte un poco de qué estaba pasando aquí. Y es que Dios se había presentado delante de un hombre que vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Dice la Biblia que Dios habló con este hombre y le dijo: mira, te quiero pedir un favor, sal de tu casa y de tu parentela, te estoy haciendo un llamamiento. Sal de tu casa y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Deja tus parientes, deja todo lo que conoces, sal y ve a esta tierra. Y con este llamamiento, este hombre también recibió una promesa. Este hombre tenía un anhelo grandísimo en su corazón, pues él no tenía hijos y su anhelo más grande era tener un hijo. Así que Dios le da una promesa: mira, si tú me obedeces, si tú sales, la promesa es que te voy a dar un hijo y en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Era una promesa grande de que Dios haría de su descendencia una nación grande, una nación incontable, que sería bendecido y de bendición a otras naciones. Abraham tenía 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos. Él tenía 75 años y ni él ni su esposa Sarai habían tenido un hijo. El anhelo de Abraham era tener un hijo, era lo que más deseaba en el mundo, era lo que ardía en su corazón, era lo que él quería con más ganas, y Dios le hizo esta promesa. Dios viene delante de Abraham y le dice: mira, hazme caso, ve a la tierra que te voy a mostrar, sal de tu casa, deja todo y te voy a dar lo que más anhelas, te voy a dar un hijo. Pero qué loco, ¿no? Qué loco que hasta su esposa se rió cuando escuchó esto. Él tenía 75 años y yo hasta ahorita no he visto a alguien con 75 años tener un hijo, pero Dios le hizo esta promesa a Abraham. Sin embargo, Dios es fiel a sus promesas. Y 25 años después de la promesa que el Señor le había dado, nació Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que Abraham había anhelado tanto, el hijo que Dios les había mandado como una bendición a Abraham y a Sara. A los 100 años de edad, 100 años, ¿te imaginas? Quizá tú tuviste a tu primer hijo a los 20, a los 30, pero Abraham tuvo su primer hijo a los 100 años, 100 años esperando que la promesa de Dios se cumpliera. El anhelo de su corazón se cumplió. Y ahora sí quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 22. Es un capítulo que en lo personal me habla mucho cada que lo leo. Y dice así: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Le dijo el Señor: toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y ve a la tierra de Moría, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre un monte, uno de los que yo te mostraré, le dice el Señor. A la mañana siguiente, dice la Biblia, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar donde Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista, miró y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, y mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se da la vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego, tenemos la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? La respuesta de Abraham fue: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos, y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó ahí un altar, colocó la leña encima, ató a su hijo y lo pone sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo, y en ese momento
se escuchó una voz desde el cielo que le dijo: ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Imagínate esa escena. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio a un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Tomó el carnero, lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy, la gente que todavía usa ese nombre, dice el proverbio: en el monte del Señor será provisto. Quiero que consideremos este pasaje, pero antes de esto vamos a orar. Y Señor, te doy muchas gracias porque nos vas a hablar a través de este mensaje. Dios, muéstranos a través de la vida de Abraham a dónde nos quieres llevar. Y yo bendigo a esta gente en el nombre de Jesús. Amén. El punto número 1 es: esperemos pruebas. Dice la Biblia, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Y tú y yo, como hijos de Dios, vamos a tener pruebas ocasionales. Nunca sabremos dónde estamos espiritualmente si no tenemos esas cuotas de pruebas. Abraham tuvo pruebas desde el principio. Abraham fue probado en distintas cosas. Primero fue la prueba familiar. Dios le dijo: mira, deja tu tierra y tu parentela, deja a todos. Y así que él tuvo que salir de su casa, dejar a todos los que conocía y ir por fe a una nueva tierra. Luego esta fue seguida por una segunda prueba, la prueba del hambre. De repente se quedaron sin comida y Abraham falló en esta prueba porque en vez de depender de Dios fue a Egipto a buscar ayuda. Tenemos la prueba de la hermandad, cuando Abraham le dice a su sobrino Lot: mira, tú escoge dónde quieres ir, si a los pastizales o a donde se ve un poquito más feo. También pasó la prueba de la fortuna, cuando dijo que no a la riqueza de Sodoma y Gomorra. Pero sabes, falló la prueba de la paternidad, cuando Sara se impacientó con Dios y hizo las cosas mal y se metió con Agar, buscando él hacer el trabajo de Dios. Las pruebas de Dios están hechas a la medida para cada hijo de Dios. Y cada experiencia es única. ¿Por qué crees que Dios nunca le pidió a Lot que pasara por las pruebas que Abraham pasó? ¿Por qué? Porque Lot estaba siendo tentado por el mundo, por la carne, y nunca tuvo ese crecimiento y madurez que Abraham alcanzó. En cierto sentido, es un cumplido cuando Dios nos envía una prueba. Siéntete afortunado porque muestra que Dios quiere promoverte, que Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Un autor dijo: la vida es difícil. Una vez que realmente sabemos que la vida es difícil, una vez que realmente la entendemos y la aceptamos, entonces la vida ya no es difícil. Esta es la primera lección que quiero enseñarte este día. Y es que debes esperar pruebas de Dios. Tú y yo debemos esperar pruebas de Dios, porque la vida cristiana no es fácil. El punto número 2 que quiero compartir contigo hoy es: vive por promesas, no por explicaciones. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él. Aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo. Y me encanta que Dios hace énfasis así: tu único hijo, sí, ese, el único que te di, tómalo. A Isaac, a quien tanto amas, y ve a la tierra de Moría. Ahí lo vas a sacrificar como una ofrenda quemada sobre uno de los montes que te mostraré. Tú puedes abrir tu Biblia y por donde quiera que la abras, ya sea que mires a José en la cárcel, a Moisés e Israel en el Mar Rojo, a David en la cueva, a Juan el Bautista en la cárcel, o al mismo Jesús en el Calvario, la lección es la misma. Tú y yo vivimos por promesas, no por explicaciones. Y así se llama este punto: vive por promesas, no por explicaciones. Qué irracional fue la petición de Dios. Isaac, el único hijo de Abraham, el futuro del pacto descansaba en él. El hijo por el cual Abraham esperó 100 años para tenerlo. Isaac, el niño milagroso, el niño que tuvo a los 100 años. El regalo de Dios para Abraham y para Sara. Todo el futuro que estaba puesto sobre este muchacho.
Y Dios le pidió que ofreciera a su único hijo. Él estaba probando la fe de Abraham. Él estaba probando su esperanza y su amor. Y parecía que Dios estaba borrando todo por lo que Abraham y Sara habían vivido y habían construido hasta ese entonces. Cuando Dios nos envía una prueba, nuestra primera pregunta suele ser, y quiero ser honesto contigo porque yo lo he hecho, es ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y luego la segunda, que viene casi inmediatamente, es ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se lo enviaste a alguien más? ¿Por qué a mí? De inmediato nos ponemos en el trono de Dios y queremos que Dios nos dé explicaciones. Pero me sorprende demasiado la actitud de Abraham. La Biblia dice que él tenía bien cimentada su fe. Abraham escuchó la palabra y la obedeció inmediatamente. No cuestionó, no dijo, Dios, pero me lo diste. En él está la promesa. Oye Dios, yo tenía 100 años, ¿por qué a mí? ¿Por qué no las hijas de Lot? ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué a mí? Me sorprende la fe de Abraham. Abraham escuchó la palabra y la obedeció. Él sabía que la voluntad de Dios nunca, y esto que te tiene que quedar bien claro, la voluntad de Dios nunca contradice sus promesas. Así que él se aferró a que por él se iba a establecer la descendencia. Y me encanta la Biblia porque el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19, dice que Abraham creyó que Dios podía resucitar a su hijo de entre los muertos. O sea, imagínate, Abraham era un loco apasionado por Dios. Él no fue como que, a ver, pues voy a jugar, a ver si lo mato, ¿no? Y a ver qué pasa. No. Él fue con toda la intención de matar a su hijo porque amaba a Dios, porque obedecía a Dios y dijo, ok, si lo mato, en él está la promesa. Y Dios lo puede resucitar, Dios tiene el poder. Pues me lo dio cuando tenía 100 años. ¿A poco no lo puede levantar de los muertos? La fe no exige explicaciones. La fe descansa en las promesas. Y te lo voy a decir una vez más. La fe no exige explicaciones. La fe descansa en las promesas. Abraham le dijo a sus siervos, hey, quédense aquí. Yo y el muchacho vamos a ir un poco más adelante. Adoraremos y enseguida vamos a volver. La fe no exige explicaciones. La fe descansa en las promesas. ¿Por qué dijo esto Abraham? Porque creía a Dios. Abraham no tenía intenciones de volver con un cadáver. Abraham creyó a Dios y lo obedeció. Cuando no sabía dónde, cuando no sabía cómo, cuando no sabía cuándo y cuando no sabía por qué. Abraham obedeció a Dios. El punto número 3 es, depende de la provisión de Dios. Dice la Biblia en el versículo más adelante, Isaac dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y la respuesta de Abraham es, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. ¿De qué podía depender Abraham? Ciertamente en ese momento él no podía depender de sus sentimientos. Imagínate, los sentimientos de Abraham estaban todos confundidos. Abraham no podía depender de cómo se sentía, porque iba a reaccionar mal. Tampoco podía hacer otras cosas ni depender de otras personas. Su esposa Sara estaba en su casa. Los dos sirvientes se habían quedado atrás porque les había dicho que se quedaran ahí. Y doy gracias a Dios por los amigos y por los familiares como ustedes que están para llevar nuestras cargas, para que juntos las llevemos. Pero hay algunas pruebas en la vida que debemos enfrentar solos. Solo entonces podemos ver realmente lo que nuestro Padre hace por nosotros. Y es en ese momento en que Dios es glorificado. Ustedes saben, hace 2 años tomé la decisión de dejar Veracruz, de dejar San Andrés. Tomé la decisión de seguir el llamado de Dios para mi vida. Y han sido años de experimentar la gracia de Dios sobre mí.
La gracia de Dios por mí mismo. Yo me acuerdo que este fue un pensamiento que tuve al salir. He escuchado la historia de mucha gente con Dios. He escuchado la historia del pastor con Dios. He escuchado la historia de mis amigos con Dios. Pero yo quiero empezar a escribir y a vivir mi historia con Dios. Quiero que la gracia de Dios esté sobre mi vida. Estuve en Agua Viva, en el Instituto Bíblico, y Dios hizo muchas cosas. A veces no teníamos para pagar la colegiatura. En una ocasión me quedé sin pantalones y Dios lo suplió. Siempre Dios estuvo ahí para solventar mis gastos. Cuando yo decía, ¿saben qué? Ya no tengo nada, ya no puedo. Dios estaba ahí de una u otra forma. Y Dios se manifestó y proveyó lo necesario. Isela, mi esposa y yo, cuando decidimos tomar el paso de casarnos, pues no sabíamos cómo íbamos a obtener ingresos, la verdad. Yo estudié en el Instituto Bíblico y, como ustedes saben, no tengo una carrera, una licenciatura. Y no sabíamos qué hacer. Y recuerdo que cuando tomamos esta decisión, todavía estando en el Instituto Bíblico, un domingo en la mañana, 2 chicas, hermanas, vinieron conmigo, íbamos a la iglesia juntos. Y ellas no tenían el recurso financiero. Ellas, igual que yo, eran estudiambres, estaban ahí por gracia de Dios. Y ese día recuerdo que una de ellas se me acercó y vino conmigo. Y vino con un sobre, con una cantidad de dinero. Y no es la cantidad de dinero lo que hace significativo esta historia en mi vida, sino lo que me dijo. Y dijo, hemos estado trabajando y hemos estado ahorrando por mucho tiempo para pagar nuestros estudios. Pero Dios nos habló y queremos dárselo para su boda. Después de que tomamos la decisión, no sabíamos de dónde iba a venir el dinero. No teníamos para pagar una boda. No queríamos molestar a nuestros papás y decirles, pues ayúdennos. No. Queríamos confiar en Dios. Y ese día Dios dijo, aquí está mi confirmación. Depende de la provisión de Dios. Ellas nos los dieron y en ese momento pude sentir la afirmación de Dios sobre mi vida. Y pude saber que Él iba a hacer lo necesario para nuestra unión, para que nosotros nos pudiéramos casar. Es en ese momento cuando Dios te deja notar que Él tiene cuidado de ti. Es en ese momento en el cual descubrí una parte de Dios que no conocía. Abraham, dice la Biblia, que descubrió un nuevo nombre para Dios: Jehová Jireh. El Señor proveerá. El Señor lo cuidará. El Señor se verá. Es una de las maneras en que se puede traducir. ¿Y dónde provee entonces el Señor nuestras necesidades? Dios las provee en el lugar de su asignación. Mira, yo pude haber hecho muchas cosas con mi vida. Pude haber decidido, pues, voy a ir a estudiar esto, mejor hago lo otro. Y quizá hubiera batallado igual para pagar, o para hacer muchas cosas. Pero Dios lo pone en el lugar de su asignación. Ahí es donde Dios provee. Yo pensaba, oye, ¿y cómo le voy a hacer? Salgo del instituto y ¿de qué voy a vivir? ¿O cómo le voy a hacer? Pero Dios actualmente me está dando una carrera. Estoy estudiando educación junto con mi esposa. Y eso es por gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dentro del plan de Dios. No tenemos derecho a esperar la provisión del Señor si no estamos dentro de la voluntad del Señor. Y quiero darte esta frase y me encanta. Cuando la obra de Dios se realiza a la manera de Dios, siempre va a tener el apoyo de Dios. Te la voy a decir una vez más. La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, siempre va a tener la aprobación y el apoyo de Dios. Otra pregunta. ¿Cuándo satisface el Señor nuestras necesidades? La satisface justo cuando tenemos la necesidad. No lo hace un minuto antes, no lo hace un minuto después. Mucha gente dice, es que Dios llega tarde. No. Él lo hace en el momento exacto. Cuando lleva sus peticiones al trono de la gracia, Dios responde con misericordia y gracia en tiempo de necesidad. A veces parece que Dios espera el último minuto, pero eso es solo desde nuestro punto de vista humano, porque Dios nunca llega tarde. Hace un tiempo, cuando nos íbamos a casar, necesitaba un vehículo y estaba a punto de pedírselo prestado a alguien. Y Cela, mi esposa, me dijo, ¿sabes qué? Espérate, vamos a confiar en Dios.
Y yo, no, pero es que mira, ya mis papás van a venir para la boda, necesitamos con qué moverlos y no tenemos el recurso, estamos pagando la boda. Voy a pedir prestado un carro para andar moviendo a mis papás de aquí para allá. Y ella me dijo, aguanta, espera. Y ok, esperé. Ese mismo día habíamos tenido la conversación y nos regalaron una camioneta. El Señor nos regaló una camioneta. Ni siquiera la había pedido, ni siquiera lo dije. Pero Dios ya conocía mi necesidad y llegó en el momento perfecto. Un día antes de que mis papás vinieran al aeropuerto de Tijuana. ¿Y cómo nos provee Dios? Déjame decirte esto, Dios nos provee de formas bastante naturales. Y yo sé que nos encantan esas historias de que se abrió el cielo y cayó y todo, y Dios puede hacerlo de manera sobrenatural, no te digo que no. Pero casi siempre Dios nos provee de una manera natural. Vemos en la historia de Abraham que Dios no envió un ángel con un sacrificio y listo y lo puso. Simplemente Dios permitió que un carnero se enredara con sus cuernos y se estuviera jalando y Abraham lo viera. Abraham necesitaba un animal y volteó y ahí estaba. Todo lo que Abraham necesitaba era un animal. Abraham necesitaba solo uno para la ofrenda. Dios no envió todo un rebaño completo. No. Envió uno. Y quiero terminar con esto. No hay provisión más grande y cuadro más hermoso que el que está simbolizando este acto de Abraham e Isaac. Es un acto glorioso, es un paralelo entre Abraham e Isaac y Dios y Jesús. Y quiero que pienses esto. Piensa en esta imagen de Isaac subiendo con su padre, con esta leña cargando aquí, así, atravesándole. Así como Cristo llevó nuestra carga sobre él. Así como Cristo llevó ese peso de pecado por ti y por mí. Aquel cordero que fue provisto en el monte. No es uno más que Jesús. Imagina ese cuadro glorioso. El mismo Jesús llevó nuestras cargas y Él fue el cordero que fue sacrificado en tu lugar y en mi lugar para que seamos limpios de pecado, para que podamos caminar en el llamado que Dios ha puesto para tu vida, para mi vida. Y esta verdad nunca debe olvidarse. Que Jesús es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo y que Él está para ti y para mí. Ya para cerrar, quiero recordarte estos 3 puntos. Número 1 es espera pruebas. Número 2, vive por promesas, no por explicaciones. Y número 3, depende de la provisión de Dios. Y ya voy a cerrar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a vivir, Jesús, en tu provisión. Enséñanos a vivir en Cristo. Te doy muchas gracias por las personas en San Andrés. Te pido que les cuides en este tiempo de enfermedad. Que ellos puedan saber, Dios, que cuando no hay trabajo, que cuando todo se cierra, que cuando el mundo se está volviendo loco, tú eres nuestro proveedor. Y tenemos que depender de ti, Jesús. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Y espero verles pronto. Amén. Les mando un saludo enorme. Es un gusto para mí estar con ustedes. Espero poder verles muy pronto. Los quiero.